¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo se encuentran? Yo espero que todos estén bien, gracias a Dios. En un momento voy a comenzar a transmitir en vivo un tema de estudios bíblicos que estamos dando todos los viernes, pero hoy día quise hacerlo vía Facebook, es decir, quise cambiar un poco la modalidad y vamos a transmitir por este medio. Entonces nos permite transmitir un poquito, tal vez en directo, ¿verdad? Y ustedes van a poder comenzar a mirar, a participar, a compartir si desean, ¿verdad? Yo ahorita estoy invitando a todas las personas que se pueda o que estén interesadas en esta conexión y bueno, algunos podrán añadirse, otros posiblemente no, eso ya depende de cada cual, ¿verdad? Y hoy día vamos a tomar un tema que espero les interese. Estoy haciendo un material de estudio sobre el libro de Josué y bueno, aprovechando eso, hace tiempo estaba hablando un tema también relacionado y quiero compartir con ustedes el capítulo 4 del libro de Josué. Capítulo 4. Bueno, ustedes saben, en Facebook a veces es un poquito difícil el poder compartir pantalla como si se puede hacer en otros programas, entonces lo que vamos a hacer hoy día es lamentablemente leer, ¿verdad? Si tuviera otros medios sería mucho más fácil, pero vamos a hacerlo de todas maneras de la misma forma y Facebook Live nos permite hacerlo, ¿no? Entonces vamos a leer el capítulo 4 del libro de Josué y vamos a tratar de ver qué cosa, que es lo que nos interesa el día de hoy, podemos captar para poder aprender en este estudio bíblico. Dice así la palabra del Señor en Josué capítulo 4. Yo lo leo, ustedes escuchen solamente. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y llevadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo: Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan esas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó, tomaron 12 piedras en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las llevaron ahí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Bien, ¿qué nos llama la atención de este pasaje de Josué capítulo 4 del 1 al 11? Piedras. Caramba, es interesante porque los simbolismos en la iglesia son importantes. Yo sé que ustedes están rodeados en cada una de sus congregaciones con diferentes simbolismos. Pueden utilizar, por ejemplo, simbolismo de decoración, ¿no? Las flores que usamos a veces para adornar un poco el atrio, los manteles que usamos para cubrir la mesa,
Y en fin, diferentes cosas que cada congregación tiene. Y yo si comienzo a preguntarles qué simbolismos tienen ustedes en su iglesia, me imagino que cada cual dirá, bueno, una serie de cosas, una lista bastante considerable de cosas, las cuales no necesariamente estamos adorando. Ojo, eso es importante recalcar. Y en este pasaje de Josué está sucediendo algo importante para la historia del pueblo de Israel. Ustedes acordarán que Moisés, cuando sale de Egipto, también hace algo similar, ¿verdad? Solamente que él se pone delante del mar Rojo, alza sus manos con un bastón y las aguas del mar se dividen en dos. Este mismo suceso está pasando con Josué, quien es el que sustituye a Moisés para iniciar la toma, la posesión de la tierra prometida. Y el río Jericó es el río que tienen ahora que cruzar para entrar a la tierra prometida. Ellos entran por la parte norte de lo que ahora es la tierra prometida, el pueblo de Israel. Entonces necesitan atravesar el río. ¿Y cómo lo hacen? Dios les manda a ellos que los 12 levitas, 12 sacerdotes, lleven el arca. Cuando el agua del río llegue a sus rodillas y estén más o menos por la mitad del río, el río va a abrirse poco a poco y va a permitir que todo el pueblo de Israel, en este caso principalmente los soldados, más o menos 400,000 soldados si no me falla la memoria, crucen el río Jordán y tengan acceso a la tierra que iniciarán para tomar posesión. Pero lo llamativo acá es que Jehová le pide a Josué que de ese río se saquen 12 piedras y a partir de ahí esas 12 piedras acompañarán al pueblo de Israel, por lo menos en el Antiguo Testamento, durante mucho tiempo, acompañando al arca. ¿Qué tiene el arca? Cosas preciosas, cosas bonitas, cosas en oro, en plata, piedras preciosas de ese entonces. Y ahora acompañarán a esos objetos de valor 12 piedras. Y es interesante porque el libro de Josué se proyecta al futuro, se proyecta al mañana. Y dice, cuando tus hijos preguntaren, ¿y esas piedras qué hacen ahí? En medio de la riqueza, en medio de las posibilidades de valor que tiene el arca, ¿qué cosas hacen 12 piedras? ¿Por qué estamos cargando 12 piedras en todo el recorrido histórico que va a tener el pueblo de Israel? Si tenemos ahí candelabros de oro, copas de oro, cucharas de plata, en fin, yo no sé, cosas muy valiosas, ¿para qué estamos cargando esas 12 piedras? Y lo importante para Jehová no es el valor del objeto en sí, sino el simbolismo que tiene. Y en este caso, esas 12 piedras representan el inicio de un nuevo proceso para la historia de Israel. Están entrando a poseer la tierra prometida, pero están entrando no necesariamente con el poder bélico, aunque lo tenían un buen número de soldados y bien preparados, pero están entrando principalmente con el poder de Dios. Es decir, lo que acompaña realmente la posibilidad de entrar a la tierra prometida es el poder de Dios y la obediencia a aquellas cosas que se convierten en mandatos en la vida de la gente. Es interesante porque más adelante, una vez que el pueblo de Israel, por ejemplo, conquista la ciudad de Jericó, lamentablemente se le pide al pueblo de Israel que no toque nada excepto unos materiales hechos en oro, en plata, en bronce y en hierro. Lo demás se considera anatema. Pero se menciona que hubo un personaje, un hijo de la tribu de Judá, que agarra unas cosas valiosas, alfombras muy decoradas de Babilonia, y lo esconde en su tienda. Y Dios abandona en una de las batallas al pueblo de Dios por haber pecado.
Y es interesante porque los simbolismos en el libro de Josué son bastante comunes, pero simbolismos que forman parte de la vida y se hacen parte de la vida en obediencia a Dios. Es llamativo que estas 12 piedras se conviertan en un elemento rico para recordar el poder de Dios en nuestras vidas. Ahora yo les hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes tal vez en algún momento de sus vidas, si bien es cierto, no necesitamos adorar un objeto y eso es parte clara y entendible de nuestra vida evangélica, ¿cuántos de nosotros tal vez necesitamos tener algunos simbolismos que nos hagan recordar ciertas cosas? Por ejemplo, yo no sé ustedes, yo de manera muy particular, tuve un tío al cual quise mucho. Estimé como si fuera mi hermano mayor, lo quise realmente con un valor increíble porque era una persona muy cariñosa, muy dadivosa, muy humilde, me ayudó de muchas maneras en mi vida personal. Lamentablemente él falleció. Pero de las cosas que yo conservo de él es una chompa. Mi esposa a veces se ríe porque esa chompa está recontra vieja, maltratada, ya descosida en algunas partes, pero yo la conservo. Y a veces en las épocas de invierno, cuando voy a dormir en la cama, la uso para dormir. Y lógicamente, bueno, se verá un poco raro dormir con una chompa vieja, pero yo la tengo con recuerdo y con cariño porque me recuerda esa parte de mi tío que me acompañó, me ayudó, me orientó. Y si bien es cierto, yo no adoro esa chompa en términos espirituales, yo no le doy ningún valor referencial a la vida espiritual con respecto a mí, yo realmente siento que en alguna forma al tener esa chompa cerca a mí, recuerdo las cosas buenas de ese tío. Y yo sé que posiblemente muchos de ustedes tendrán en su vida personal también ciertos simbolismos. Los simbolismos forman parte importante de la vida humana y eso hay que tenerlo en cuenta. No hay que pensar de que a veces los evangélicos tenemos un mal concepto de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que usa demasiados simbolismos. No hay que pensar que tal vez todos los simbolismos son malos. No, no hay que llegar, creo yo, a ese extremo. Hay simbolismos muy importantes para la vida de la iglesia. Algunas iglesias de las tradiciones históricas utilizan simbolismos, por ejemplo, de la vela, por ejemplo, es un simbolismo muy importante y se prende una vela cuando se va a hacer presente simbólicamente la presencia del Espíritu Santo. Y a mí me gusta, por ejemplo, ese simbolismo porque nos ayuda a recordar justamente la posibilidad de sentir la presencia de Dios. Y yo sé que en sus iglesias, como les decía al inicio, hay muchos simbolismos. La pregunta es, ¿podemos nosotros utilizar los simbolismos como parte de la liturgia de nuestra iglesia? ¿Podemos utilizar los simbolismos como parte de aquellas cosas que animan o fortalecen nuestra vida? ¿O utilizar los simbolismos como parte de aquellas cosas que refuerzan ciertos elementos que ayudan a nuestra espiritualidad y a nuestra vida relacionada entre hermanos y hermanas, con nuestros semejantes o aún inclusive con personas cercanas a la vida de la iglesia, de alguna forma pueden ayudar o contribuir a recordar ciertas cosas o ciertas experiencias? Esas cosas hay que tomarlas como valor. Por ejemplo, el pueblo evangélico recuerda mucho el 31 de octubre como el día de la Reforma. Y es un simbolismo utilizado en el pueblo evangélico, ¿verdad? El día 31 de octubre es un día especial para el pueblo evangélico porque es el inicio de la Reforma protestante, en el momento en el cual se divide una parte de la iglesia llamada después protestante o reformada de lo que era la iglesia católica romana. Entonces recordamos ese día como algo especial y yo creo que es importante entonces la valoración de los simbolismos. Bien, en este día yo sé que es un poco difícil el poder conversar a través del Facebook Live, pero si ustedes desean en algún momento
hacer preguntas, hacer comentarios, les agradeceré. En YouTube estamos colgando todos los estudios bíblicos gratuitos que realizamos cada viernes a las 8 de la noche. Y ya tenemos colgados 6 estudios bíblicos. Quisiera que ustedes puedan verlos. Son diferentes temas. Algunos temas relacionados a la vida de la mujer, otros relacionados al diaconado, otros relacionados a temas en general. En fin, hay diferentes temas y muy variados. Posiblemente alguno de esos temas les interese y yo quisiera que ustedes tengan la oportunidad de revisar. Virtual Eclesial se llama la página de YouTube. Y ahí tenemos esos videos de los estudios bíblicos de cada viernes. Y cada viernes en este horario estamos haciendo una pequeña grabación vía virtual, ¿no? Yo suelo colgar el link para que ustedes puedan conectarse. Hoy día no lo pude hacer por motivos de que estuve en otro espacio y he venido un poco apresurado, pero quise transmitir de todas maneras algo para compartir con ustedes. Lo estaremos también colgando en YouTube esta presentación y aquellos que se han podido conectar el día de hoy les agradezco bastante y yo sé que este espacio de Facebook no nos permite interactuar, no nos permite hacer preguntas, no nos permite dialogar como sí se puede hacer en YouTube o en otros espacios, pero para ser fieles al estudio bíblico gratuito virtual que hacemos cada viernes, les invito entonces a seguirnos cada viernes en mi Facebook personal o en Virtual Eclesial, en el Facebook de Virtual Eclesial colgamos el link para poder acceder a la clase virtual y de esa manera cada viernes ustedes pueden participar. Si desean entonces seguirnos, busquen los videos de YouTube, Virtual Eclesial, ahí van a encontrarlos y el próximo viernes esperamos vernos entonces ya de manera directa siguiendo el link del enlace que yo cuelgo el viernes más o menos a las 4 o 5 de la tarde, lo estoy colgando, hoy día no lo pude hacer, pero de todas maneras para no perder la oportunidad estamos conectándonos por este medio. Bien, mis hermanos, mis hermanas, muchas gracias por la conexión. Si hubiera algunas preguntas que hacer, yo podría contestarlas vía WhatsApp. Recuerden que mi WhatsApp es para todos aquellos que deseen hacer consultas, 993 25 79 49. Aquellas personas que son del extranjero tienen que ponerle el más 51 para poder enlazarse para el Perú. Muchas gracias, Dios les bendiga, estamos en contacto y un fuerte abrazo y muchas bendiciones para todos y todas. Nos vemos pronto.